Bienvenidos a la 12ª temporada de Ayer y Hoy en La Libre, el podcast donde el derecho se analiza con profundidad, pensamiento crítico y compromiso con la realidad social. El derecho no es estático, evoluciona con la sociedad, se cuestiona en el debate y se fortalece frente a los desafíos del presente. Este es un espacio para el análisis jurídico serio y la reflexión informada. Súmate a esta nueva temporada de Ayer y Hoy en La Libre. Hola a todos y todas, les saluda Mauren Salguero, conductora del podcast Ayer y Hoy en La Libre. En este nuevo episodio tenemos también la dicha y el honor de contar con una invitada muy especial que nos visita a nivel virtual desde el extranjero y bueno, es una suerte porque este tema en particular es un tema pues tal vez incómodo, no creo que para todas las personas, pero para algunas, pero de necesaria revisión. Ella es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, magíster en Derecho Administrativo, miembro fundador del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, directora del Departamento de Derecho Administrativo y de la Maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Austral, autora de investigaciones, artículos y libros en temas de derecho público. Se trata de doña Miriam Ibanega y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal Maureen? ¿Qué tal Laura? Bueno, la verdad es que es un gusto. Conozco a la Libre de Costa Rica Ah, porque he tenido el gusto de estar por ahí en el Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo de la disciplina. Así que, bueno, un gusto compartir con ustedes estos minutos. muchísimas gracias. Y si bien es cierto, y esto es importantísimo, pues aclararlo desde el inicio, cuando hablamos de gestión pública, siempre surge esta duda que atraviesa a todos los países, independientemente de su tamaño, de su economía, de su nivel de desarrollo, y esa duda es, doña Miriam, ¿existen verdaderamente mecanismos para prevenir y combatir la corrupción en la gestión pública? Y vamos a decir si existen verdaderamente o si se improvisan, ¿verdad? Porque ese es otro gran tema. Y esta pregunta, por supuesto, no es teórica ni es lejana, principalmente por el nivel de afectación que tiene directamente en nosotros la ciudadanía, no solamente en la confianza o no que tenemos en nuestras instituciones públicas, sino en la cotidianidad de la vida de todos nosotros. A ver, yo creo que en su momento, quizás hace varias décadas, se pudo haber analizado los instrumentos para prevenir y combatir la corrupción, te diría en una forma improvisada. Es como si de repente la corrupción se hubiese convertido en un tsunami y en ese tsunami nos dimos cuenta todos del tamaño de las olas y de los efectos negativos y lo que quedaba después que se retiraba el agua. Bien, a ver, decía que en realidad la corrupción lamentablemente se ha presentado como una especie de tsunami y que la historia, la economía, el derecho nos muestra, la sociología nos muestra que la corrupción es muy antigua. O sea, la corrupción, algunos dicen que forma parte hasta de la existencia del hombre, desde que el hombre es hombre. Pero más allá de estas, digamos, estos estudios y estos análisis, lo cierto es que te diría que en las últimas 4 o 5 décadas ha tenido un efecto especial y que quizás en esa etapa los instrumentos fueran improvisados. Era lo que, en definitiva, intuitivamente se podía hacer frente a comportamientos irregulares con una consecuencia totalmente negativa para el presupuesto público y negativa para la propia sociedad. El tiempo nos fue marcando que la corrupción, al implicar lo oculto, porque cuando hablamos de corrupción hablamos de lo oculto, y lo oculto es muy difícil de desgranar, porque justamente está, ¿no es cierto?, en las tinieblas, podríamos decir, esos comportamientos. Entonces,
las medidas ya empezaron a tener cierta planificación, cierto diseño, para ver cómo, en definitiva, aquello que era oscuro igualmente podía llegar a ser descubierto y cómo evitarlo, porque en los últimos, yo te diría sí, a casi 2 décadas, la idea de la prevención pasa a ser una idea muy significativa. Y fíjate vos, no solo a nivel de gestión, si vos te pones a pensar en todo lo que es en materia de salud, la pandemia nos llevó a hablar de prevención, ¿no? El tapaboca, el alcohol. Fíjate cómo la prevención pasa a ser lo más importante. Esta cuestión de que si querés vivir una vida bien y tener muchos años, tenés que prevenir. La prevención, no cuando tenés la enfermedad. Bueno, acá en la corrupción pasa lo mismo. Es una enfermedad que evidentemente produce la muerte del sistema democrático, porque esto es lo que produce, y evidentemente lo que vos tenés que hacer es prevenir que los síntomas que podés tener se conviertan en enfermedad. Atacar primero para que, evidentemente, evitarlo. Y una vez que lo tenés, bueno, tengo los síntomas, vamos a tratar de darle el remedio correspondiente. Entonces, yo te diría que sí. En estos momentos los países, muy impulsados por las organizaciones internacionales, tienden a diseñar verdaderos mecanismos de prevención y de combate, pero por los beneficios que esto genera, ¿no? Fundamentalmente. No quiero que se produzca. No quiero necesariamente la sanción penal, administrativa, civil. Lo que yo quiero es que siga siendo un riesgo. Por eso la palabra riesgo también se incorpora al tema de la corrupción. El problema del riesgo es que vos tenés riesgo. Lo que no querés es que se produzcan daño. Entonces tengo que gestionar ese riesgo. Ahora, doña Miriam, qué interesante, pues, esta metáfora, ¿verdad? Que se mantiene justamente en la oscuridad, pero me provoca pensar que cuando adquiere por fin forma, ¿verdad? Cuando nace, cuando sale a la luz esta corrupción, justamente por lo imprevisible de cuántas formas puede tomar un acto de corrupción. Imagino que también admite modificaciones toda esta regulación preventiva, ¿verdad? O sea, imagino que no hay un sistema tan sólido y tan infalible que no admita este tipo de modificaciones siempre y cuando nos sigamos ajustando a todas estas regulaciones internacionales. Es que vos sabés que es como que se perfeccionara la corrupción. Entonces esto te obliga a perfeccionar los instrumentos. Fíjate que la globalización, la tecnología y ahora la inteligencia artificial, ¿no? Eh, te generan nuevos escenarios en los cuales puede presentarse corrupción. Que en la mayoría de nuestros países la corrupción no existe como delito. Es un término general. Vos, si vas al Código Penal, vas a tener un montón de figuras vinculadas que decís esto es corrupción. El cohecho, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función. O sea, tenés un montón ¿no? Tenés un montón de delitos. Entonces, parecería que además, evidentemente, el ser humano avanza y avanza también aquellas técnicas donde hay, te diría, mucha más oscuridad o la oscuridad ya tiene otros instrumentos. Esto te obliga a que cada vez que tenés un nuevo hecho que sale a la luz, analizar, primero, si realmente los mecanismos de prevención eran los más eficaces para evitar esa situación. Segundo, si no lo fueron, es porque o tenés una nueva modalidad de corrupción o porque no fueron bien diseñados, con lo cual te obliga a establecer otros mecanismos. Y tercero, convencerse que la corrupción no se combate con un solo instrumento, son un montón de acciones. Entonces, es como te diría, esto es un abanico de instrumentos que hay que ir adaptándolos y, evidentemente, configurándolos de acuerdo a lo nuevo que va surgiendo. No es lo mismo la corrupción en contrataciones que tienen un significado económico presupuestario, por ejemplo, las infraestructuras públicas,
que la corrupción que se puede dar por ahí en otra contratación, que es una contratación, digamos, una compra directa, alguna compra menos. Los dos son corrupción, los dos hay que sancionar, los dos hay que prevenirlo. Los instrumentos contra la corrupción tienen que mirar también aquellas situaciones en las cuales surge de repente un daño y hay que analizarlo si los instrumentos fueron adecuados o no. No es lo mismo. Y en los dos hay corrupción. No es lo mismo los desvíos en una compra directa de menor precio que en una contratación de infraestructura pública. En uno va a ser mucho más simple el instrumento que vos puedas utilizar. En una quizás tengas que hacer pequeñas modificaciones de por qué no lo pudiste prever. En una infraestructura pública, donde vos tenés una serie de, primero, tenés un pliego de bases y condiciones, en el cual tenés que analizar las cláusulas que no estén dirigidas para que gane determinado tipo de empresa, por ejemplo. Donde en el cual tenés técnicos, ingenieros, economistas, tenés una ejecución que generalmente del contrato es prolongada. Entonces ahí es posible que los instrumentos de prevención de la corrupción tengan que ser muchísimo más sofisticados. Ahora, es muy interesante lo que vos planteaste. Cuando de repente aparece un caso, la pregunta que se hace la sociedad es, ¿cómo no lo pudieron prever? ¿Cómo no lo pudieron detectar? Y vuelvo a lo que te dije en un origen, la sofisticación de la corrupción, como está en oculto. Entonces esto hace pensar la revisión, esa que yo te mencionaba antes, ¿no? Esa revisión de los instrumentos frente a una nueva situación. Ahora, doña Miriam, ya entendemos y me parece extraordinario que todo esto que planteamos justifica por qué es que necesitamos mecanismos y eventualmente reformas constantes o modificaciones o tratar de llevarle un pie, si no adelante, por lo menos al lado de la corrupción, que por analogía es lo mismo que ocurre con el crimen organizado. Es tan organizado, crimen incuestionable, pero tan organizado que requiere organización también del Estado para poderle hacer frente de manera eficaz o eficiente, que fue la palabra que usted utilizó. Doña Miriam, sabemos que mina el funcionamiento institucional la corrupción, y es justamente por eso, porque como opera la corrupción, pone en tela de duda el funcionamiento institucional. Quiero saber, antes de proseguir, porque vamos a llegar eventualmente a mecanismos y todo esto, pero ¿cómo afecta la corrupción este funcionamiento del Estado? Yo le mencioné, pues, que genera efectivamente desconfianza en la ciudadanía frente a la institucionalidad, pero me imagino que hay una serie de distorsiones también, que terminan siendo una afectación importante y es lo que justifica todo esto que estamos desarrollando. Mira, la corrupción te plantea algunas cuestiones. Primero, la recepción por parte, la aceptación por parte del funcionario de beneficios, dineros, privilegios, cualquiera sea, para hacer o no hacer o obligar a hacer. Te doy generalmente esas son tres conductas. Y te voy a poner un ejemplo. El hacer, ¿no? Entonces, no es necesario una contratación, no es necesario otorgar una autorización, no te estoy hablando que sea legítimo o ilegítimo, te estoy hablando de necesario. Necesario en términos de interés público. No es necesario para la sociedad, no es necesario para la organización, no es necesario otorgar un permiso, no es necesario otorgar una autorización urbanística, no es necesaria, pero se otorga igual. Y se otorga igual porque obtiene el funcionario un privilegio. Si no es necesaria, vos podés decir, bueno, entonces esto no redunda. Todo tipo de actuación de la administración siempre va a implicar un gasto público. Con lo cual, el no necesario, además, se te va a transformar en un problema de gasto. No es que no es necesario, no solo lo que se recibe y lo recibís de un particular, sino lo que implica presupuestariamente, lo que implica incluso para la sociedad. Suponete,
que vos tenés la posibilidad o no de otorgar una autorización para hacer una construcción determinada y que no es necesaria, pero el funcionario es entusiasmado con un privilegio. Y la verdad es que no es necesaria y la sociedad se encuentra con una construcción que no la necesita ni nada, pero esto implicó gasto y además le puede causar daño, porque generalmente cuando hay una necesidad que no es tal, que es inventada, vos tenés todo un procedimiento, todos los que están, tenés toda la juridicidad puesta a disposición de esa no necesidad. Segundo supuesto, no sabes si es necesario o no, pero no es legítimo. No es legítimo. Pero haces que aparente legitimidad, vos funcionario, porque recibís un bien. Y estás introduciendo alguna actividad, alguna función, una construcción, una autorización, un permiso que no es legítimo. Esto sucede mucho en materia urbanística. Cuando en materia urbanística se violan reglamentos generales que prohíben construcciones a determinada altura, prohíben en determinadas zonas ciertas, y de repente se exceptuó de esta generalidad a alguien. Es antijurídico. Esto implica, no, bueno, pero es una inversión que hace la persona y tiene un efecto multiplicador. Sí, pero es gasto público además. Y estás fomentando conductas que no son transparentes. Y hay otro dato que yo te lo pondría como tercero y complementario, que es el ejemplo que le das a la sociedad. Cuando vos le exigís a la sociedad que aparque el automotor, su automóvil, su carro en un lugar correspondiente, porque si no va a tener una sanción, una multa. Cuando vos le exigís a cualquier, en un centro comercial, a todos los que tienen sus negocios en el centro comercial, que cuiden la limpieza, que aquellos que proveen alimentos tengan determinado tipo de exigencias ambientales, si no lo cumplen, lo sancionás. Entonces, una sociedad que ve, y yo te diría que esto es el mayor perjuicio, más que el presupuestario, una sociedad que ve que ella es sancionada por una irregularidad y que el funcionario otorga autorizaciones, permisos, contrata, nombra, porque además tenés otros tipos de corrupción, el clientelismo político en las designaciones en la función pública, y vos decís, a ver, soy yo el que paga y el otro fomenta. Entonces, yo te diría que hay una consecuencia que es una consecuencia a nivel de ejemplo a la sociedad y una consecuencia presupuestaria. Vos fíjate que todo privilegio o todo pago extra que hace una empresa lo tiene que incluir en un balance. No sé qué hará, pero en definitiva está denunciando un gasto oficial o no lo denuncia, pero es dinero que sale de una empresa. Y esto, frente al resto de los accionistas o al resto de los socios, tiene que en definitiva incluirlo, porque son sumas importantes. ¿Cómo juega eso respecto a la tributación de la empresa? Por eso está tan ligado con el lavado de dinero. ¿Por qué es el lavado de dinero? Y bueno, porque de repente vos recibís o generás y la empresa a su vez recibe. Es decir, la empresa cuando da, recibe un beneficio. Y recibe ese beneficio y ese beneficio tiene determinado tipo de efecto multiplicador. Por eso es una maraña la corrupción. Te vuelvo a repetir, una cosa es una contratación, otra situación son las autorizaciones urbanísticas. La primera figura afectada por la corrupción es la contratación pública. Esto está definido, además Transparencia Internacional lo trabajó mucho. Y el segundo son las autorizaciones urbanísticas. Son los dos principales. Ahora, vos tenés un manejo evidentemente que puede mover. Te vuelvo a repetir, otra forma de corrupción es es designar a personas que no tienen la idoneidad de los cargos públicos. Si no tenés idoneidad, no tenés idoneidad.
y sin embargo es una forma también de ocultamiento a la sociedad, ¿no? Entonces yo te diría, tiene un efecto abanico. Claro. No, no, el impacto de todas las cosas que usted ha mencionado es evidente y a mí me parece todavía más escandaloso, doña Miriam, cuando usted menciona que efectivamente se disfraza de legitimidad aquello que sabemos que no lo es. Yo le voy a sumar algo muy particular de nuestro país que por naturaleza es ambientalista, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas zonas protegidas, tres cuartas partes de nuestro territorio es protegido. Y tenemos un caso bastante reciente donde se autoriza, hablando de autorizaciones, la construcción de un megaproyecto turístico en una zona protegida. Entonces, el impacto se percibe a nivel de nosotros, los costarricenses, como una violación a ese espacio que es de todos, que es el espacio vital, ambiental, protegido por ley. Imagínense a nivel, digo ya, de sensación generalizada o más bien de decepción generalizada, lo que puede provocar en nosotros los costarricenses también ese costo ambiental. A ver, en parte hay una característica que tiene la corrupción. Así como el tango y la bachata no se pueden bailar de a uno, la corrupción tampoco existe cuando hay uno, siempre necesito otro. ¿Ah? Entonces, vos fíjate que hay en realidad una sociedad que no puede mirar el ejercicio de sus derechos como le corresponde o colaborar en la solidaridad si está inmerso, ¿no?, en un ámbito de corrupción. La propia sociedad va generando también sus mecanismos de corrupción donde no tenés realmente funcionarios o gestores que lo vean. Siempre que tenés una conducta, un comportamiento corrupto, siempre que hay un hecho corrupto, hay alguien que entrega, hay alguien que da, hay alguien que solicita, hay alguien que recibe, hay alguien que, vos me podrías decir, bueno, pero tenés un caso que es el del enriquecimiento ilícito, ¿no? Porque eso es uno hace una declaración jurada patrimonial y la haces irregularmente. O, esto es una situación, o evidentemente empezás a adquirir bienes que no se condicen con tu realidad económica. Bueno, pero hay alguien que te facilitó ese dinero de algún lugar. Ahí lo que vos tenés es qué se hace con el producto de la corrupción. Me enriquezco ilícitamente. Por eso hay que ver muy bien cómo juegan estas figuras penales. Ahora, el funcionamiento del Estado, yo te diría que a más corrupción, más endeble. ¿Sabés qué es lo que termina afectando? Eh, Termina, yo te diría, cercenando o en última instancia poniendo, ¿no?, esos movimientos tipo terremoto en los pilares del sistema democrático. Y, y la democracia hay que cuidarla. Entonces, cuando vos tenés esta cuestión de corrupción, donde no sabes el nivel, si está arriba, en el medio, abajo, si están todos, ¿no? Si tenés distintos niveles de corrupción, privados públicos, eh, está en juego en el sistema democrático. Y yo le voy a decir algo, doña Miriam, porque todo esto que usted está reflexionando me parece tan valioso, porque no se trata solamente de un mal comportamiento aislado, se trata de un problema estructural. Y el tema es Totalmente. que si surge desde el Estado la normalización de la corrupción en lo pequeño, también surge la normalización en lo grande. Y es lo que provoca que muchas personas decimos en buen tico, lo malo de la argolla es estar fuera de ella. ¿Verdad? Y entonces el chanchullo, también en buen tico, viene a ser lo que nos permite a nosotros, y ojo, que insisto, normalizado por las instituciones y a nivel estructural, si vos no pagás, si vos no, no sé, si por debajo no dejas algo, si no favoreces a algún funcionario, probablemente no vas a poder acceder a una serie de servicios, licencias, autorizaciones, etcétera, y mil etcéteras. Y entonces la convicción y el consenso de esta ciudadanía que ya vive en la cotidianidad el efecto de las microcorrupciones, yo no sé si se puede decir así, es, pues, si los demás lo están haciendo y yo no lo hago, pero ellos sí están consiguiendo lo que yo estoy esperando, entonces pareciera que mejor me uno a ellos. Tal cual. Pues es que dijiste la palabra que es exacta. Cuando la corrupción es estructural, están las bases. Claro, Y ahí
Y ahí tenés realmente que tratar de ver cómo rompes esa estructura. Mira, te voy a dar un ejemplo. En una época que había, los condominios tenían que hacer ciertas refacciones vinculados a uno de los servicios, a ciertos servicios públicos. Aquel que venía en representación de la empresa que prestadora del servicio público, que sabía que tenía que hacer unos controles para mejor servicio, etcétera, etcétera, en los edificios, en los condominios, hacía lo justo y necesario. Mm. Y si era necesario, evidentemente, mejorar ese servicio, se le entregaba como un dinerillo para decirle, mira, te apoyamos, que no es la propina como, o el tips, ¿no? Que es el yo de decir, Ujú. sino que es decir, bueno, mira, esto que hiciste está bien, pero se puede hacer algo mejor para tener mejor servicio. Sí, sí, pero esto tiene un costo y usted tiene un trámite. Bueno, si nosotros pagamos a usted, Sí. bueno, está bien, lo hago. Fíjate que esto, aquel que vive en esos lugares, lo hace porque necesita el mejor servicio. No lo hace con esa intención de corromper esa cosa, pero hay también, como es estructural y todos tienen esta modalidad, se insertan en ese tipo de conducta. Eso. Luego tenés, o te resistís y entonces tenés lo mínimo indispensable, o decís, bueno, está bien, hagamos, nosotros le decimos una vaquita, juntemos plata entre todos y le damos porque para que haga algo mejor. Fíjate vos que ahí tenés la estructura que te permite, todavía habría que decir, a ver, si estás prestando un servicio, préstalo como corresponde. Claro. Si estás cobrando por ese servicio, préstalo como corresponde. No me digas que prestás hasta acá y los arreglos futuros o posibles o para mejorar la prestación me tengo que pagar más. Visionados. Ajá. Eh, Tenés la estructura. Cuando vos tenés ese tipo de estructura donde además no tenés controles o tenés estructuras muy burocráticas, donde es el paso, el procedimiento, la etapa, y para conseguir algo tardás meses o años, vos decís cuánto me sale porque esto lo necesito. Claro. Y ahí te metés en el sistema. Pero lo haces porque lo necesitas. Entiendo. Y no hay juez que te venga porque los jueces también tienen mucho trabajo. Entonces, vos decís, yo ya lo quiero. Bueno, sale tanto. ¿Quiere tanto? Sale tanto. Sale tanto. ¿No? Tiene tal costo. Es un costo extra. No, pero tiene un costo extra. Entonces, te generás que el otro se te meta y generalmente es la sociedad, ¿no? Que se mete en este tipo de cosas. Hay un caso jurisprudencial en la Argentina de un tribunal provincial que se trataba de un asesor de un legislador que independientemente de sus funciones de asesoría, ayudaba a la gente a hacer ciertos trámites que costaban mucho, esos trámites en los organismos públicos, haciéndose pasar como que él hablaba en nombre del legislador y por eso cobraba. Ay, ay, ay. Que era agarrar un teléfono y decir, viste, y Claro. cobraba. Oh, Más allá de la cesantía, etcétera, etcétera, la persona que iba era porque tenía una necesidad de que ese trámite se agilizara, porque el trámite común demoraba meses y esta persona podía conseguir que eso saliera en una semana. Y por ahí eran trámites importantes, autorizaciones, permisos, lo que fuera. Entonces, fíjate cómo la estructura a veces del sistema y la burocracia en un sentido, te diría, peyorativo, o la burocracia como claro. ineficiencia, eh, te fomenta también este tipo de conductas. De hecho, sí, lo engorroso de los formalismos, que a veces son excesivos y que hacen. El formulario del formulario del formulario. Exactamente, exactamente. Ahora, bien, doña Miriam, y esto me parece importantísimo porque estamos haciendo un análisis de que pareciera que es circular, ¿verdad? O sea, desde lo estructural, desde las bases, nace lo que genera que muchas personas recurran a este sistema, ingresen en este sistema donde yo, pues, hago banquita, igual como decimos acá, y, bueno, una vez habiendo entrado y habiendo recibido el beneficio de acortar los plazos a cambio de un dinerito, es muy difícil devolverse. Es muy difícil. Total. Ahora, yo sí quisiera saber si usted tiene identificados,
los puntos más vulnerables a nivel del Estado? ¿Dónde están los fallos más importantes o qué es lo que se expone más a Sí. a ese tipo de comportamiento? ¿Qué es lo que lo genera? ¿Dónde está, el inicio de la enfermedad? Mira, yo te diría, a ver, el inicio de la enfermedad te diría que está en la propia persona humana. Claro. Ahí ya tenés un primer. Y hay algunos autores consideran que el exceso normativo, lo que llamamos muchos llamamos inflación normativa, también genera corrupción. Demasiadas normas, normas ambiguas, entonces el funcionario la interpreta Ujú, en el caso concreto digamos, como lo considera en ese momento. Eh, y procedimientos y una administración, te diría, que es poco transparente. O es transparente en términos de la norma legal, pero no en la práctica. Por eso, fíjate que hay dos ámbitos en los cuales tanto Transparencia Internacional como los organismos internacionales han puesto énfasis en que son lo más sensible en materia de corrupción. Una son las contrataciones públicas mm. y otras son las autorizaciones urbanísticas. Los índices de corrupción son terribles en ese ámbito. Y es que, Terrible, doña terrible. Miriam, estamos hablando de enormes cantidades de dinero comprometidas. Terrible, Sí. terrible. Te diría que es terrible. Entonces ahí ahora, procedimientos porque ahí tenés conducta humana en la contratación, procedimientos en los cuales hay desvíos en los pliegos de bases y condiciones, en la adjudicación, en la variación de la ejecución de un contrato, se varían, se llama el ius variandi, se varía la ejecución del contrato y entonces en definitiva termina siendo la ejecución distinta a lo que se había establecido en su momento. Autorizaciones urbanísticas cuando no debieron haberse otorgado porque había impedimentos normativos previos, autorizar construcciones sin tener la documentación necesaria eh, a nivel, digamos, de dólares, de euros, de pesos, como lo quiera llamar, es millonario. O sea, realmente son los dos aspectos más complicados y más difíciles de determinar y que más se han globalizado, porque las inversiones en materia urbanística no suelen ser inversiones de los locales, No, son inversiones internacionales. totalmente. De ahí lo mismo en contrataciones, o sea, contrataciones es infraestructura pública, son puentes, son autopistas, son vías públicas, son túneles, o sea, es construcción, explotaciones mineras. Fíjate vos lo difícil que es determinar ahí cómo se canaliza la corrupción, cómo se canaliza la transparencia para poder detectarlo, ¿no? Y es que Entonces, ujú. te diría, son los ámbitos más complicados. Y le voy a decir, además, doña Miriam, en algún momento fuera de micrófonos tuvimos oportunidad de conversar al respecto y es el nivel de afectación a nivel de comunidades que ya de por sí son de alto riesgo social. Entonces hablábamos, no sé, de zonas portuarias, por ejemplo, o de zonas fronterizas, ¿verdad? Porque, bueno, las aduanas también están, digamos, en un espacio vulnerable. Y no se trata de señalar culpables, obviamente de identificar cuáles gestiones son más urgentes de intervenir. Pero lo cierto es, bueno, aunque también está bien señalar culpables, pero lo cierto es, y como yo le mencionaba en otra ocasión, que nosotros que nos vendemos al mundo como un país verde y un país Sí, proambiental, es cierto que tenemos una gran cantidad, yo diría que unas dos terceras partes de nuestro país son zonas protegidas y es un área especialmente sensible para nosotros como costarricenses, y es que nos toquen, por ejemplo, la zona marítimo terrestre. Y entonces, claro. cuando se autorizan todos estos grandes o megaproyectos urbanísticos o de índole turística, con la excusa de que va a favorecer a las personas de la zona porque va a generar empleos, lo cual no es cierto, ¿verdad? Porque efectivamente no es cierto. Es más probable que en busca de mano de obra barata, y esto no tiene ningún tinte despectivo, sino que es una realidad, se contrate a migrantes en condiciones, digamos, no formales
Y entonces, más bien, hay pérdida terrible, no solamente en materia de lo que se generaba a nivel turístico local, sino en la afectación ambiental que es invaluable. Yo no sé cómo se puede poner en números esta afectación, este destrozo ambiental que durante tanto tiempo ha estado protegido y por supuesto que todo esto está transversalizado por temas políticos, por temas económicos, por temas de decisiones públicas, por el gobierno de turno, etcétera, etcétera. Eso es terrible y es doloroso a nivel de sociedad. Sí, vos fíjate que además acá hay una cuestión y es valorar qué es lo que la sociedad en su conjunto quiere. Mm. Si vos tenés una sociedad en lo que te dice, bueno, mira, tengo las 3/4 partes del país, pero yo necesito dejarla al 50%, porque la verdad que tengo una cuarta parte que necesito utilizarla por un desarrollo económico, porque de repente, por esto, por lo otro. Puede ser, te diría, en última instancia, una decisión social a través de los mecanismos políticos de elección, en forma transparente, en el cual se equilibre la posición de aquel que quiere favorecer la naturaleza de aquel que dice necesitamos hacer un desarrollo porque el país lo necesita, Claro, hay una por otras equilibración ahí, circunstancias. claro. Pero ahí, ahí en última instancia, fíjate que en el ejemplo que vos pusiste, que es muy común, eh, y lo relaciono con, con la pregunta del inicio, ¿no? Si hay mecanismos, Ujú. porque acá vos decís, bueno, tengo una realidad, la corrupción existe desde que el hombre es hombre, los romanos eran corruptos, los griegos eran corruptos, eran todos corruptos. Cuando vas históricamente vas a ver que hay distintos tipos, además de manifestaciones de lo que uno llama de corrupción. Entonces decís, bueno, a ver, no puedo eliminarla, porque evidentemente el ser humano no es perfecto, es una forma de imperfección terrible, pero sabés que va a existir. Y que la consideración de que determinadas conductas sean más corruptas o menos corruptas no le saca incluso, como vos dijiste, a las menos corruptas tal adjetivo, Claro. tal adjetivo. Entonces, en última instancia, decir, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer frente a esto? Tenés el caso urbanístico, tenés el caso que vos dijiste justamente, o tenés las autorizaciones de pesca, Mm. donde tenés, o los permisos en realidad de pesca o permisos de caza, ¿no? Entonces, bueno, vos ahí tenés que plantear cuáles son aquellos mecanismos que podés utilizar aceptando que la corrupción es un riesgo. Okey. Por eso es muy importante en los últimos años la utilización en el sector público del concepto de gestión de riesgo. Fíjate que hay riesgos que todos tenemos y que tienen los gobiernos. El riesgo ambiental, climático, por así decirlo, un terremoto, un tsunami, ¿no? Lo que fuera, el deslizamiento de tierras. Tenés riesgos económicos, porque como estamos en un mundo globalizado, lo que puede pasar en un país y la guerra en determinados lugares puede tener impacto en otros países, y estos existen. Claro. Podés tener riesgos políticos, los cambios de gobierno, los cambios de ideologías políticas. Y tenés riesgos, y acá el último tiempo se toma, el riesgo de la corrupción. La corrupción es un riesgo. Total. Lo que tenés que tratar de lograr es que no se convierta en daño. Okey. Si vos lo tomás como riesgo, tratás de, en última instancia, aplicar distintos tipos de sistemas de prevención. Por ejemplo, en el caso que pusiste, la participación ciudadana, Ujú. pero participación ciudadana constructiva. Claro. No eso que me opongo porque tengo ganas de oponerme porque no estoy de acuerdo con el que lo propuso. Ujú. El ciudadano debe construir también esa participación. Tenemos la costumbre de entender que participar es oponerse. La participación que se opone por el solo hecho de oponerse no sirve. No. Fracasa, porque es vos contra mí, ahí está, nos peleamos. No, es una participación de que si no estás de acuerdo, ¿qué propones? Propositiva, claro. ¿Cómo te ubicas en el lugar del otro?
porque es importante que te ubiques en el lugar del otro. ¿Por qué el otro quiere algo que vos no querés? ¿Qué es lo que lo lleva a eso? Necesitas una participación ciudadana constructiva, para eso tenés que educar a la sociedad de la importancia que tiene para que participe. Porque muchas veces la ciudadanía se queja de no participar y cuando llega el momento de participar no quiere. Y son pocos. Después tenés distintos, digamos, elementos de transparencia. Y dentro de la participación tenés organizaciones no gubernamentales que pueden coadyuvar en este sentido a lograr algunos consensos. Y tenés distintos mecanismos de control que no necesariamente te ubiques en el rol de las contralorías o las auditorías. No, ese es un tipo de control Ujú. que es importante y que debe ser tomado como una herramienta de prevención de la corrupción. Pero te estoy hablando de otros tipos de controles, que son lo que se llaman las evaluaciones, incluso evaluación frente a la gestión de riesgo, que tendría que estar inserto en una organización para ir detectando los desvíos. Y para eso necesitas un máximo grado de transparencia. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué lo hace? ¿No lo hace? El llamado gobierno abierto de hace muchos años fue en parte un caminito hacia la transparencia. El gobierno abierto a través de comunicación en Internet, la comunicación permanente del ciudadano, que es lo que hay ahora. Si vos me decís, la verdad es que la publicación en una página oficial a mí no me garantiza el máximo grado de transparencia. Primero, la tengo que entender. Generalmente no se entiende. Segundo, nunca encuentro la información que quiero. Y cuando la quiero, tengo que ir y llenar un formulario, son los regímenes de acceso a la información. Entonces, yo te diría que hay distintos tipos de mecanismos que forman un sistema. Entonces, tenemos, por un lado, la participación. Para participar necesito acceder a la información, algo que sea simple. Si no lo encuentro en la página web, que no me dificulten de forma tal que tenga que llenar 5 formularios para averiguar cómo está tramitando una contratación pública, por ejemplo. Como ejemplo, te diría. Luego, ¿cómo es la evaluación interna en una organización? ¿Le interesa a un ministro, a un secretario? ¿Le interesa que cuando le llegue un expediente a su firma no tenga problemas de irregularidades? Bueno, ¿cuáles son esos sistemas de control interno? ¿Sí? En el último tiempo, fíjate, Laura, que se está utilizando mucho lo que son los mecanismos y métodos de control interno. La gran crítica que se hace al control interno es que te dicen no es independiente, porque como es interno y depende de la propia autoridad, y fíjate que esto hay que aprenderlo del sector privado. Si vos mañana insistís con el restaurante y sabés que no podés estar todo el tiempo controlando el restaurante, vos vas a tener dentro del restaurante, además de los empleados, alguien de confianza que te detecte dónde están las fallas que a vos te pueden traer problemas, de calidad de comida, el que se le cobra al cliente como corresponde, lo atienden como corresponde. Esta idea que tiene el sector privado y que es tan desarrollado tanto en todas las empresas, se traslada al sector público. Y está en los sistemas, lo tenés en el sistema de tu país, está en toda América, lo que es el sistema de control interno que coadyuva a la gestión para prevenir que el riesgo de la corrupción no se convierta en daño. Ahora, tenés realidades y es cuando los niveles políticos se insertan en los niveles que no son políticos. Ujú. Y entonces el control interno pasa a ser una herramienta política y no una herramienta de gestión. Pero no es Totalmente, por el problema del control, o sea, no es por el problema del sistema. claro. ¿Entendés? O sea, Por es el problema de problema. interés, Entonces claro. Ahí tenés sí, declaraciones juradas de patrimoniales de los funcionarios, conflictos de intereses. Los organismos internacionales trabajaron mucho sobre esto. La OCDE, la Organización Mundial del Comercio, la UNESCO, la CEPAL, muchos, y fíjate vos, hay un informe del año pasado, no me acuerdo si es de la UNESCO o de la OCDE, muy interesante sobre la aplicación de programas de integridad y de proyectos de integridad desde el punto de vista ético, prevención de conflictos de intereses, todo esto, en los países de la OCDE, en los países de la OCDE. Y la conclusión es esta, te la resumo. Todos tienen normas específicas
que establecen programas especiales de integridad para el sector público y para el sector privado en materia de contrataciones también. Todos. Lo que tienen que hacer es bajo el porcentaje de países que lo aplican en la práctica. Porque además, Entonces no es un problema normativo. no es necesariamente vinculante, pero sí informa, ¿no? Y podría ser una referencia extraordinaria, porque es cierto, y doña Miriam, que la lucha contra la corrupción no lo inventa cada país. O sea, lo cierto es que Exacto, hay estándares internacionales, hay referentes para eventualmente, a partir de que son muy claros y que además han sido pensados para una aplicación general, tal cual. dependerá de cada estado, su aplicación. Y me parece que sería, en ese sentido, lo ideal, me parece a mí, ¿verdad? Independientemente del área, porque estamos hablando de 1000 áreas en las que podría llevarse a la práctica todo este tipo de controles o de estándares internacionales para, prevenir. Pero en materia de prevención, idealmente, ¿no? La prevención, esto para terminar, te digo, la prevención es lo ideal. La sanción también, la sanción ejemplifica, pero hasta que llegás a la sanción, tenés el proceso judicial. Y yo lo que necesito es que no llegar, ¿viste? Claro. Porque no se me consumó la corrupción, la atajé. Ujú, ujú. Y de repente es un procedimiento un poco oscuro, demasiada discrecionalidad, y de repente son cuestiones de comportamiento, la necesidad de capacitar al servidor público, pero fundamental, capacitar sobre los riesgos de él si no cumple justamente con un sistema de integridad y las normas. Yo te diría que la prevención es ideal y también diseñar y tener una política pública de Ujú, prevención de corrupción, ujú. en el cual vos digas cuáles en el país los sectores más propensos a la corrupción. Y empezar por ahí. Y entonces decir, bueno, a este sector no es lo mismo tener corrupción en un área de hidrocarburos que en un área de protección, digamos, ambiental, que en contrataciones de infraestructura o de aquellos que viven otorgando autorizaciones. O sea, es necesaria una política pública que diga, bueno, necesito saber cuáles son las áreas. Si vos no sabés cuáles son las áreas sensibles en tu región, en tu ciudad, en tu país, empezás por fracasar. No podés prevenir todo. Tenés que empezar con aquellos ámbitos en los cuales tienen un mayor índice, te diría, de gravedad en términos de corrupción. Ujú, ujú. No, y profesionalizar a todos los agentes públicos para que ellos definitivamente, a partir de estándares, digo yo, profesionales Tal cual, altos, ¿verdad? Pero estándares de exacto, verdad de los más altos. Y si estás en tal cual. referencia internacional, pues yo creo que eso es lo que hay que adoptar. Pues se nos acaba el tiempo, doña Miriam. Yo le agradezco muchísimo, No, evidentemente, por favor, muchísimas gracias a ti. Siempre, como encantadísima. siempre, es muy grato compartir estos minutos y a disposición. Muchísimas gracias. Y a manera de conclusión, decir que, pues, que la corrupción no es un problema puntual, ¿verdad? Sino que es un fenómeno que afecta principalmente la eficiencia, la confianza, la legitimidad del Estado, ¿verdad? No solamente a nivel interno, sino también a nivel internacional, porque ya dijimos que el tema de la globalización hace que esta legitimidad que tenemos para eventualmente solicitar un crédito, hacer una contratación pública hacia el extranjero, va a estar bastante distorsionada en el sentido o en la medida en la que hayamos aplicado todos estos mecanismos y estrategias anticorrupción para podernos presentar ante los demás como un Estado legítimo con el que vale la pena entrar en Exacto, negociación y en relación. exacto. Pensar que además la corrupción afecta siempre los derechos de las personas. Las personas en el centro de todo este tema. Muchísimas gracias, Exacto. doña Miriam, muy No, por amable. favor. Muchas gracias. Un saludo hasta allá y bueno, nosotros de esta manera Igualmente. nos despedimos con un tema que efectivamente no se agota, pero esperamos en algún otro momento poder coincidir con doña Miriam, porque me parece un tema de altísima relevancia. Muy amable a usted y a ustedes que también nos acompañen en el próximo episodio. Aquí el derecho se piensa, se discute y se conecta con la realidad que lo transforma. Encuentra más contenido en nuestras plataformas digitales y en el sitio institucional de la universidad. Hasta la próxima.